No me quiero presentar como un verdadero pastor en esta mañana, por supuesto que no. Quiero ponerme en la medida de la palabra de Dios y ser examinado y evaluado, o examinarme y evaluarme frente a la palabra de Dios y no frente a un pensamiento propio o subjetivo. Estamos en una lucha espiritual donde hemos sido llamados entonces a ser el creyente un soldado de Jesucristo, y ese es el título para hoy: somos soldados de Jesucristo. Por lo mismo, un soldado tiene uniforme, tiene armas, tiene identidad, tiene estrategia, tiene subordinación a los que están, al que le está dirigiendo, en este caso nuestro Dios. Y Pablo llama a Timoteo a que sea muy consciente de esta lucha. Y yo quiero llamarle en esta mañana a usted también para que usted sea consciente de esta lucha. Me voy a fundamentar en 1 Timoteo capítulo 1, verso 18 al 20, que dice de la siguiente manera: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo sostuvo combate contra Satanás. Pablo sabía que en el momento, como lo debe saber usted, que en el momento que uno le da la espalda al mundo, se vuelve uno enemigo de su anterior padre, el diablo. Entonces sufrirá persecución por traicionero. Todos los que llegamos al cristianismo nos volvemos unos traicioneros del mismo diablo. Y el apóstol Pablo experimentó variadas luchas. Entre esas le comentaré particularmente dos. Y es la que él sostuvo, el combate que tuvo con el diablo, con un mensajero que venía de parte de Satanás, del diablo, que lo abofeteaba, dice, en forma figurada, porque estamos hablando del mundo espiritual. Una especie de aguijón en su carne, que para algunos podían hablar de la parte física, de la salud, la poca salud que experimentaba el apóstol Pablo, por ejemplo, en cuanto a sus ojos. Como dice Gálatas 4, va a hablar que el apóstol Pablo tenía un problema en sus ojos, de tal manera que la gente, los discípulos que estaban escuchándolo, al verlo, el sufrimiento de él y la impresión de lo que él reflejaba por su mirada, ellos hubieran querido donar sus ojos o quitárselos y podérselos dar a él. Bueno, esa es una posibilidad de aguijón. Otro podía ser las cantidades de dificultades que experimentó el apóstol Pablo, y para otros pueden llegar a decir que eran las debilidades propias de su personalidad, de su énfasis. Como todos tenemos algo de virtud, así tenemos de debilidad. El único caso es que Pablo tuvo un combate fuerte y permanente con el diablo en ese aspecto. Y también experimentó la oposición y freno al pretender ir a la iglesia en Tesalónica y ser impedido, como para algunos en este tiempo de pandemia han sido impedidos por el mismo diablo para acercarse a la fe, para continuar su fe, para hacer un ministerio presencial. Han tenido esa dificultad. Quizás Satanás ha usado personas a su alrededor que tienen dominio y que les dicen a los padres: usted no va, y ellos son los que mandan en la casa, esposos, etc. Han tenido ese tipo de oposición y Dios lo ha permitido. Para otros sencillamente han sido usados por su propia pereza, y Satanás se ha encamuflado en su carne y sus propios razonamientos y les ha dejado en ese sentido quietos. Bueno, ahora se advierte a Timoteo que en Éfeso
Timoteo tendrá una extenuante lucha contra los falsos creyentes, contra los falsos maestros que están infiltrados en la iglesia. ¿Cómo aplicar eso? De una forma sencilla: que en esta iglesia y que en todas las iglesias y en todos los ministerios habrá pastores y creyentes verdaderos y pastores, maestros, profetas, apóstoles falsos. Yendo un poco más a la aplicación, es preguntarnos quiénes somos nosotros y de qué lado estamos. Pablo se involucra en la lucha de la iglesia, escribiéndole a su discípulo de dos maneras. Primero, el encargo que le da a Timoteo. El encargo a Timoteo. Y como ustedes notaban en el texto, decía: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. El mandamiento es el de cumplir su ministerio. Ese es el mandamiento. Es un mandamiento, no es una opción. Así como lo hicieron otros hombres en el pasado con profundas limitaciones a sus propios ojos o criterios, como quienes: Moisés en su incapacidad de comunicarse le dijo a Dios, según él le dijo: Dios, yo no sé hablar, yo no sé hablar. Isaías, en su conciencia de su impureza humana, natural, él dice: oh, qué hombre de labios inmundos, han visto al rey. Y el Señor entonces plantea la pregunta y dice: bueno, ¿y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Nadie, no hay sonido. Entonces Isaías tímidamente, no de una forma sobrada, sino con la conciencia de Dios y la conciencia del encargo que le daban, dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Tenemos a Jeremías, tenemos a Jonás, entre otros, y ahora es Timoteo, que él tiene ciertas limitaciones. Timoteo es un hombre miedoso, temeroso. ¿Hay algún miedoso y temeroso acá? No le podría decir que levante la mano porque de pronto le da miedo levantar la mano, ¿cierto? Es posible. Pero el miedo, el temor, el ser introvertido, quizás la vida, la personalidad con la cual fue dotada, en fin. Pero Timoteo era un hombre miedoso. Y a los hombres miedosos a veces les pasan muchas cosas. A veces a los hombres miedosos les pasan más cosas, a veces digo, que al que no es miedoso. Por ejemplo, Timoteo tenía unos problemas estomacales bastante serios, lo cual debía usar un poco de vino para sosegar su dolor y poder habilitar su estómago. Y Pablo le dice: Timoteo, en segunda carta, no lo tengo ahí, ya lo veremos: Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y le va a hablar de muchas cosas a Timoteo que nos dan con seguridad la certeza que Timoteo era un hombre miedoso. También le dijo: como te rogué que te quedases en Éfeso y hicieras esto, y él no quería quedarse ahí. Bueno, 2 Timoteo 4:5, Pablo le dice así: pero tú sé sobrio en todo. Porque una persona miedosa no es sobria. Una persona miedosa es una persona embriagada por el miedo. Una persona embriagada pierde el control y es visto de esa misma manera. Así un temeroso y un miedoso también proyecta eso a los demás. No solo se afecta a sí mismo, sino lo proyecta a los demás. Pablo le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y cierra contundentemente: cumple tu ministerio. ¿Por qué le dice cumple tu ministerio? Porque él decía: no, pero yo no puedo, pero yo no quiero, etc. Timoteo era una persona, a pesar de ser temerosa, Dios lo facultó o dijo de él que él era un hombre de confianza. Dios pensaba así: voy a confiar en este tímido mi obra.
Y era un hombre de confianza, y pensé en hombres de confianza del pasado. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, que era un hijo que su padre podía confiar muchas cosas en él, aunque era muy joven. Y tanto era que este hombre informaba de los asuntos entre sus hermanos, siendo el menor de ellos. Quizás él no los podía exhortar, pero él iba y le decía, para él era más importante preservar el orden, la familia, que ser amigo y cómplice de sus hermanos. ¿Nota el principio detrás de esto? Debemos ser más fieles a Dios que a la esposa. Debemos ser más fieles a Dios que al esposo. Debemos ser más fieles a Dios que entre hermanos encubrirnos. Yo no puedo encubrir esto, yo tengo que declararlo. Primero la verdad y lo demás, pues Dios verá. Entonces, así era José. Luego, en otro escenario, en casa de Potifar, recuerda que él fue vendido y llegó a la casa de Potifar y se le terminó confiando la casa de su amo. ¿Quién era su amo? Un hombre militar. Génesis 39:2 nos va a decir la clave de un hombre de confianza. ¿Cuál es la clave para que usted sea un hombre o una mujer de confianza? Que hable bien, que se exprese bien, que sea carismático, que tenga dinero, que tenga una buena apariencia, que sea alto. ¿Cuál será? Que Jehová esté con usted. Solamente que Dios esté con usted y basta. Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Por qué fue varón próspero? Porque Jehová estaba con él y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Nota? Él no iba con la excusa, no, es que, pastor, es que aquí en el trabajo esto es muy difícil, es que usted no sabe el ambiente tan pesado con mis compañeros de la universidad, que yo para compartirles del evangelio, es que usted no sabe en dónde estoy. No, no hay tal cosa. No importa dónde estemos, desde que el Señor esté con nosotros, es lo importante. Y aquí radicaba su clave, y por lo que cualquiera podía confiar en él. Luego en la cárcel sucedió igual. Allá en la cárcel llegó el carcelero dijo, necesito a alguien de confianza, necesito a alguien para encargarle personas. Y miraron y dijeron, no, José, ese es un hombre digno de confianza. Dios desde el principio pensó que José sería un hombre digno de confianza, y así fue. También por último, cuando fue el segundo en Egipto a cargo de la administración financiera del imperio, él fue el segundo, y por encima de José solamente estaba Faraón, ¿verdad? Eso es. ¿Le confían a usted las cosas? Nos confían como cristianos y dicen, yo a esta persona le dejo las llaves, yo a esta persona le dejo la caja, yo a esta persona lo puedo invitar a mi casa, a esta persona le puedo dar esta área importante en el trabajo, porque es una persona de confianza. Bueno, así debería ser. Y se necesitan personas de confianza para grandes cargos. Yo pienso en los cargos públicos y no podemos generalizar. Uno se imagina, y claro que debe ser así, que hay personas de muy buena confianza en cargos del Estado, pero en su mayoría y en su tiempo antiguo, los cargos del Estado se distinguían porque las personas trabajaban poco y hacían lo que querían, no estaban subordinadas a nadie. Eso de tener un jefe era un monigote, digámoslo así, y finalmente hacían lo que quieran. Y cuando llegaba un cristiano decía, oh, yo soy luz en medio de oscuridad, aquí voy a empezar. Pero como era de la conveniencia de manejo de horarios, de manejo de actividades, cayó en la misma trampa y se perdió la oportunidad que Dios le dio de ser una gran persona delante de los ojos de Dios, que le daban un gran encargo como algo de la nación. Esperamos que si Dios nos diera cargos en el Estado y en el gobierno, nosotros fuéramos luz y diferencia en medio de estas personas. Pero ¿qué mayor encargo que la iglesia?
Entonces usted diría, hablará ahora de usted, de un gran encargo y de, me imagino, los pastores. Voy a ir mucho más allá. Timoteo, como discípulo, el Señor le dio un gran encargo, la iglesia. Y lo primero que podría preguntarle a ustedes, ¿para usted es importante, verdaderamente importante la iglesia? Bueno, usted va a expresar eso, puede decirlo con sus palabras, pero quiero invitarle a que con sus hechos se evalúe qué tan importante era la iglesia. Vimos en Éxodo que Dios escogió el monte Sinaí, ¿verdad? Para que las personas, para que la presencia de Dios estuviera ahí. Luego, ¿a dónde fue? ¿Qué dice el tiempo con Dios? Al tabernáculo. ¿Y luego a dónde? Al templo. Para Dios el templo es muy importante. ¿Qué tan importante es para usted el templo? ¿Y cómo se demuestra esa importancia? Porque es cómo nosotros lo demostramos. Bien, entonces Timoteo fue un hombre de confianza en la iglesia. Y la pregunta pues es directa, ¿lo es usted? ¿Usted es una persona de confianza para la iglesia del Señor? ¿Qué le ha encargado Dios en su iglesia? ¿Qué le ha encargado? Si nota, por ejemplo, en el área financiera, Dios nunca va a pedirle nada al mundo y a las naciones. ¿Por qué no le va a pedir nada al mundo y a las naciones? Porque el mundo, la tierra, su plenitud, le pertenecen ¿a quién? A Él. Entonces escoge un pueblo y por medio de ese pueblo bendice a ese pueblo para que no le falte nada en el tabernáculo, para que le sobre, para decir basta, para desarrollar su obra. Ese es el Dios que tenemos. De tal manera que en el Salmo 50 dice, le dice al mundo y le dice a su pueblo: si yo tuviera hambre, tuviera alguna necesidad en mi casa, quisiera hacer algo en mi casa, yo no les voy a pedir a los del mundo. Dios no le va a pedir a la gente del mundo, pero tampoco le va a pedir a la gente de su pueblo que tiene mezquindad. No le va a pedir. Quiero que usted lea el Salmo 50 del 22 en adelante o del 14, que dice: si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra, mío es el oro. Y ese es el Dios que tenemos. Entonces Dios le ha encargado a su gente la casa de Él. Le ha encargado financieramente y también en sus dones, talentos, oraciones y presencialidad. Presencialidad. Dios nos ha encargado. Y quisiera preguntarle qué le ha encargado Dios. Timoteo tuvo, de otra medida de liderazgo, tuvo un proceso. ¿Cómo eligen las iglesias a sus líderes? ¿Cómo los eligen? ¿Cuál es la diferencia de elegir un líder en la iglesia y fuera de la iglesia? Pues Timoteo no fue un aparecido. Timoteo brilló en Iconio y en Listra. Y por brillar en Iconio y Listra, entonces Pablo lo escogió para que fuera con él. En Hechos 13, 1 al 4 dice que habían profetas, pastores y maestros, y dijo el Espíritu Santo por el fruto que había: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, una obra particular que lo he llamado. Pero ellos nunca dejaron de ser ministros, ellos nunca dejaron de testificar, porque un creyente no vive de cargos, sino de lo que el Espíritu Santo lo mueve para hacer. Recibiréis poder y me seréis testigo, y la gente lo seguirá. Entonces la gente ve cómo lo siguen, cómo la gente quiere estar con dicho liderazgo o líder. La iglesia no da cargos, sino reconoce llamados. Y 1 Timoteo 4:14 dice, Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio.
Entonces podemos hacer ahí, hablar un poquito de la profecía. Toda profecía debe ser probada y confirmada. Toda profecía. Cuando alguien venga y le diga, el Señor te dice, no se considere como pecado decir, Señor, tú dices esto, entonces confírmame la palabra que has enviado por parte de tu siervo. Esta mañana usted tendrá que ir a su casa y decirle a Dios, Señor, la palabra que el pastor dio, pues yo la voy a evaluar contigo. ¿Qué pides de mí? ¿Qué quieres de mí? Así es la manera. Entonces, también la iglesia debe proceder de la misma manera. Timoteo, al pasar el tiempo, confirmó, escuche, la intuición que tuvieron algunos y dieron a voces en medio de la iglesia. La intuición de que este era un hombre llamado. Entonces, a la pregunta, ¿cómo se hace una persona pastor? La comunidad, a través de los años, dice, Dios lo ha llamado, Dios lo ha puesto. Eso es. Este Timoteo es de fiar. Dios está con él. Dios respalda por medio de los dones que Timoteo tiene. Timoteo es una bendición para la iglesia. ¿Y qué le dijo el Señor a Abraham? Y serás bendición. ¿Dónde serás bendición? En tu casa. ¿Dónde más? En la iglesia serás bendición. Es un hermano que nos bendice a todos. Se percibe su perfume de Cristo. Tenemos que descubrir entonces de la misma manera nuestros dones, el llamado que Dios nos ha hecho y cómo descubrir los dones y ponerlos al servicio del Señor. Primera de Pedro 4:10, para que note que Dios le ha encargado la iglesia a cada uno de los que está acá, sea que haya obedecido o no. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Será que los muros limitan los dones? ¿Será que las estructuras limitan los llamados? No, hermano, porque las puertas del infierno no prevalecerán en la iglesia. Dios ya está levantando desde hace mucho tiempo los sucesores nuestros. Dios los está levantando hace muchísimo tiempo y no hay poder humano que detenga el tiempo preciso de Dios para que aparezcan en escena y para que impacten y lleven la iglesia a otra etapa. No hay excusas. No, la iglesia no tiene excusas. Ni los muros detienen los dones, ni las estructuras detienen los llamados, porque son de Dios, porque vienen de arriba. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Nota lo que quiere decir cuando dice la multiforme gracia de Dios? Que el poder, el amor y la manifestación de Dios no hay cómo limitarla, porque es el colorido, el esplendor del arco iris, de todos los colores que no pueden hacer que se apague un ministerio. El único que apaga un ministerio soy yo, nadie más. Timoteo, para cumplir el encargo, debía mantener un binomio, y quizás ese binomio es el que nos apaga. Al no tener ese binomio, somos apagados en cuanto a nuestro llamado. ¿Qué binomio debería tener Timoteo? Fe y buena conciencia. Fe y buena conciencia. Empecemos por fe. Permanecer en las escrituras, ceñirse a ellas y guardarla. Primera Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, ¿qué tenía que evitar? Las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué problemas tenemos
Estoy leyendo el libro de los Jueces, porque las lecturas complementarias nos han puesto a leer Jueces, y cuando he visto Jueces, ¿qué es lo que pasa con Jueces? Que se levantó una generación que no conocía a Dios. Eso es lo que estamos viviendo. Y el llamado hoy, no me preocupa tanto el llamado a mis iguales hablando de edades, sino me preocupa el llamado para los jóvenes y adolescentes que están acá. Otra generación se está levantando que no conoce al Señor, no conoce la doctrina, no conoce la palabra y no se fundamenta en esos principios. Quizás algunos han conocido, pero no se han podido apartar del mundo, y lo que se llama, como falsamente llamado, ciencia, los está ahogando. Ellos están en medio de un mundo donde la palabra de Dios, como lo he mencionado muchas veces, es irrelevante. ¿Cómo reconciliar un libro de histórico con el mundo contemporáneo? Bueno, Dios sigue vivo y Dios va a hacer que esa palabra cobre vida. Primera Timoteo 4:13 entonces nos dice lo que debemos hacer para mantener la fe, antes de decir la buena conciencia. Primero la fe, porque la buena conciencia se desprende de una fe sana. Cuando hay mala conciencia es porque hemos perdido el norte en cuanto a la fe. Debemos nutrirnos diariamente. Primera Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Eso estamos haciendo? ¿Está haciendo eso la iglesia? ¿Los jóvenes están haciendo eso? Se están ocupando en leer la palabra de Dios mucho, mucho, mucho. En compartir la palabra de Dios. En defender su fe. ¿Se están ocupando de eso? Pues la verdad posiblemente es que sea muy poco, con un argumento. ¿Cuál argumento? No hay tiempo. Y eso de no hay tiempo es más viejo que el diablo, o igualmente viejo que el diablo. No hay tiempo porque el doctor Martin Lloyd Jones, nacido en 1899, fallecido en 1981, de 82, 83 años, predicó en los años 70, y su disertación, una que escuché recientemente en audio, decía lo siguiente: los cristianos de hoy en el 70 dicen que no tienen tiempo. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? Estoy hablando de 50 años atrás, cuando no había tecnología. Entonces, ¿qué decir de hoy? Cuando la gente está ocupada. Realmente nuestros equipos, nuestros celulares nos han invadido y nos han pretendido dar la excusa que nosotros no tenemos tiempo para ocuparnos en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ocuparnos en la doctrina, en la palabra de Dios. Eso hace la diferencia entre nosotros y los que no son cristianos. Y hemos visto por todas partes lo que la gente dice hoy acerca de las ocupaciones. Dice que hoy hay una cantidad, una mano de gente, muchísimas personas que hacen mucho, pero producen poco. Y hay unos hiperactivos. Las hermanas, algunas, en su casa, cuando terminan de hacer el oficio y brillan todo, se empiezan a amargar porque ya no tienen nada más que brillar. Son como Alejandro, ¿verdad? En aquella época que el conquistador del imperio, que se puso triste porque ya no había más que hacer, ya no había más que conquistar. Las hermanas limpian todo y después ya no saben qué hacer. ¿Por qué no leen la palabra de Dios? ¿Por qué no se detienen? Las personas que se saben detener alcanzarán grandes proyectos. Las personas que despejan su mente y están hablando de Dios, lo poco que hacen les rendirá para mucho. Y la otra cosa que debía hacer era predicar con urgencia y denuedo, cosa que no estamos haciendo. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso en cuanto a mantener la fe. Pero puede ser que nosotros leamos la Biblia
El gran problema es si la aplicamos. El gran problema es si tenemos autoridad. Si hay algo que se enseñorea de nosotros, nosotros somos esclavos de ese algo. ¿Qué se enseñorea de su parte humana en su vida? El miedo, la depresión, la angustia, el orgullo, la soberbia, la altivez, la inmoralidad. ¿Qué se enseñorea de usted? Si usted cae en las manos de cualquiera de las obras de la carne, usted es un esclavo, por lo cual usted no puede tener buena conciencia. Usted no tiene limpia conciencia. La buena conciencia se deriva de leer, enseñar, pero vivir lo enseñado. Y Hechos 24:16 dice así, Pablo narrando su conversión dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y yo le digo que en mi tiempo de cristiano, cuando he tenido mala conciencia, porque he tenido espacios donde he tenido mala conciencia, bueno, no es hoy, aclaro, pero que me ha pasado, qué terrible es pararse frente a alguien, hablarle de la fe, hablarle del poder de Dios, hablándole de la victoria de Cristo, sabiendo que uno es derrotado, que uno está totalmente bajo el dominio del enemigo. O uno hablando del nombre de Dios y sabiendo que uno está destruido por dentro. ¿No le ha pasado? Pues le estoy diciendo que algún día me ha pasado. Es terrible tener mala conciencia, hermanos. La mala conciencia tergiversa la doctrina. La mala conciencia tergiversa nuestro juicio hacia los demás. Y la mala conciencia tergiversa la visión y el llamado que Dios nos ha dado. La pureza doctrinal se acompaña de pureza de vida. Creyentes naufragaron en su viaje hacia la eternidad al desechar la buena conciencia. Mateo 7, 18 y 20 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Por su conducta los vas a conocer. Por lo que hacemos en nuestra vida de familia seremos conocidos. Aunque nadie nos vea, seremos conocidos. Pablo se involucra en la lucha espiritual de la iglesia en Éfeso de dos maneras: el encargo a Timoteo y, número 2, la entrega a Satanás. La entrega a Satanás. ¿Habrá algo así? ¿Habrá algo llamado la entrega a Satanás? Hubo hombres que se resignaron a vivir de cualquier manera su cristianismo, y para agravar su situación lo hicieron participando de las cosas santas, como el ministerio del Señor, de donde larga lista de personas cayeron desde la antigüedad. En la época patriarcal, por ejemplo, voy a hablar de la época patriarcal, la monarquía, el tiempo del Imperio Romano cuando estaba Jesús, y nuestros días, la parte para Timoteo y nuestros días. En la época patriarcal, un sacerdote tenía 4 hijos. Él se llamaba Aarón. ¿Cuáles fueron los nombres de sus 4 hijos? Si me ayudan a recordar: Nadab y Abiú, que son los personajes principales, recordando que se va siempre a hacer, se va a recordar más fácil lo malo que hagamos que lo bueno que hagamos. Lo bueno que hagamos va a ser lo común, pero hacemos algo malo y va a ser evidente y va a ser una marca. Nadab, Abiú, Itamar y el otro, Eleazar. Ok, sí. Muy bien, hermanos. De los 4, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño a Dios. ¿Qué es un fuego extraño? Es ofrecer algo que Dios no mandó. Usted puede tener muy buenas intenciones y usted puede decir: pero lo que vale son las buenas intenciones. No, lo que vale es la verdad, no las buenas intenciones. Lo que Dios le dijo que ofreciera y cómo ofrecerlo en toda área: talentos, dones, recursos económicos, así como Él dijo y así como Él dice hoy. O sea, el Espíritu Santo hoy, por medio de su palabra, me inunda, como Él dijo. Y ellos fueron livianos y ofrecieron como ellos querían.
Nosotros ofrecemos nuestros dones y talentos como nosotros queremos, a la manera que nosotros queremos, el día que queremos, según el estado anímico que tengamos, lo hacemos. En tiempos de los reyes apareció el rey Saúl. El rey Saúl se tomó atribuciones, y nosotros nos tomamos atribuciones. Nosotros vamos más allá de lo que Dios nos permite. ¿Qué pasó con Saúl? El Señor le dijo: espera a Samuel. Espera a Samuel. ¿Quién era Samuel? Pues un profeta. ¿Quién era Saúl? ¿Quién? Un rey. Y el profeta habló de parte de Dios. Los profetas siempre han sido menospreciados. De pronto su apariencia, de pronto su mensaje, o de pronto también la forma como comunican. Son molestos para las personas, irritan a las personas, son poco carismáticos. Pues bueno, aquí tenemos entonces a Samuel que le dice: espérate tal cosa, y él no espera y ofrece sacrificio. Él dice: de todas maneras hay que servir a Dios, no importa cómo lo sirva, pero pues si no vino Samuel, está bien, voy a hacerlo. Y el Señor le quitó su reino. En el misterio de Jesús encontramos también el traidor Judas, ¿verdad? Dice en Hechos 1:25: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Judas también estuvo en medio con Jesús todo el tiempo. Hay iglesias cristianas que han estado mucho tiempo con Jesús. Hay pastores que hemos estado mucho tiempo con Jesús. Pero eso es hasta el final. Las décadas testificarán de nuestra verdadera fe. Toda autoridad delegada o encargada en el seno de una iglesia no es solamente para enseñar y guiar el camino de la comunidad. La iglesia también es para ser corregida. Y ese es un problema para usted, porque usted dice, y usted me puede mirar a mí y usted me puede decir así: ¿y quién es usted? Tiene toda la razón. Yo también hasta me he preguntado eso: ¿y quién soy yo? Todos nos lo preguntamos. Timoteo se estaría preguntando: ¿quién soy yo? Y con esa timidez tan grande que le caracterizaba, dice el apóstol, le dice: yo he entregado a algunos a Satanás. Timoteo, tienes la autoridad para hacer lo mismo. Eres responsable de la iglesia. Debes encararla, debes confrontarla, debes corregirla, así seas visto como un pobre muchacho. Y quizás somos vistos no como un pobre muchacho, sino como un pobre algo. La iglesia es para corregirla, y le diré algo más: la iglesia es para disciplinar en casos como en el que el apóstol habla de excomulgar, ir hasta allá, excomulgar o expulsar a los creyentes de una iglesia que se nieguen a arrepentirse y pretendan continuar con sus malas prácticas. Y este fue el caso de dos hombres a quienes el apóstol Pablo con nombre propio expone: Himeneo y Alejandro. Y ahorita va a hablar de Himeneo y Fileto. Himeneo y Alejandro, denominados los blasfemos. Ellos desafortunadamente se negaron a pelear la buena batalla de la fe que Pablo le aconsejó a Timoteo. Primera Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Nota? Usted está siendo visto todo el tiempo, hermanos. Esto es hasta el final. Le he dicho y vuelvo y se le digo: esto es hasta el final. No es que en una época, hermanos, vengamos a ser
testimonio y en otra no. Estamos llamados a pelear la buena batalla, a echar mano de la vida eterna. Hemos sido llamados dentro de un cuerpo, haciendo la buena profesión o confesión delante de muchos testigos. Usted debe ser testimonio de sus hermanos. Estas personas, estos hermanos, Himeneo y Alejandro, no huyeron del mundo y terminaron sepultados por él. Cuando las personas empiezan a hacerse uno con el sistema, su doctrina empieza a fallar. Y junto con ellos, otros serán arrastrados de su fe verdadera. Es que el uno anima al otro o el otro o uno desanima a otro. Si uno dice, hey, vamos, nosotros también iremos, ¿qué actitud es esa? Pues eso hace que alguien diga, ¿a dónde van? ¿Y por dónde van? ¿Y cuáles son las motivaciones que usted tiene? Pero igualmente nosotros podemos desanimar a otros. Pablo, 2 Timoteo 2, 17 y 18 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Nota, es importante, hermanos, no dejar la Biblia y no dejar de compartirla en comunidad de fe o cualquier cosa empezaremos a decir. Y cuando una iglesia no lee la Biblia seguido y no se sienta a los pies de otros como buen aprendiz a escucharla, puede terminar muy lejos. ¿Han conocido casos? ¿Han conocido casos de pastores? ¿Han conocido casos de líderes? ¿Han conocido casos de hermanos que aparecieron aseverando cosas que no les correspondía o que la Biblia no decía? Pablo los entregó a Satanás y era lo adecuado para todo el cuerpo de Cristo, separar el miembro contaminado y así salvar todo el cuerpo. Pablo lo ilustró así, 1 Corintios 5, 6 y 7. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis más nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Tenemos lucha en 3 áreas. Yo tengo lucha en 3 áreas. Y las voy a tener siempre, y usted también. Lo doctrinal, lo ético y lo moral. Cualquiera de esas vamos a tener lucha. Entonces un hombre o una mujer que ceda en cualquiera de estas áreas se va a ser altamente perjudicado. En Corinto, cuando hubo excomulgar a estas personas, fue porque hubo un problema particularmente en el área moral. ¿Qué fue? Que un hombre que asistía a la iglesia, su padre asistía a la iglesia quizás, y su madrastra, él dormía con su madrastra, pero era un hermano de la fe, diciéndonos que cualquier burrada podemos cometer, cualquier barrabasada podemos cometer. No estamos exentos, por eso no es el aire de sentirnos puros y limpios y los demás pecadores, sí temerosos de Dios. Cualquier tontería se nos puede pasar por la cabeza, pero más allá, concretarla, llevarla al escenario. Y entre otras, cuando nosotros tenemos malos pensamientos y vivimos en un mundo oscuro, tarde o temprano terminaremos materializándolo. Tarde o temprano, más temprano que tarde. Y si no, pregúntele al rey David cómo se deleitó por la ventana y vio una mujer. Yo comprendo al rey David, no sé si ustedes están de acuerdo, de pronto no. Lo comprendo en el sentido de salir y ver una mujer hermosa bañándose. ¿Cuál será la tendencia de uno? Continuar viendo a la mujer bañarse. ¿Cuál sería la actitud que uno debía tener? Irse a bañar mejor.
agua fría. Agua fría, agua fría. Pero ahí está nuestra vida secreta con Dios. Ahí está. Entonces, pasaba dentro de la iglesia. Quiero que sepa que aquí en esta iglesia han salido personas excomulgadas porque han cometido actos que fueron contra su moral, contra su familia y contra la iglesia del Señor. En la iglesia de Corintios la tesis fue esta, abro comillas: este hombre se acuesta con su madrastra y está en la iglesia. Entonces la tesis fue: si él quiere servir al diablo, que lo sirva, mas no dentro de la congregación. Cierro comillas. Puede continuar su vida de pecado si quiere, pero no haciéndose pasar por hermano. Primera de Corintios 5, 4 al 5 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Entréguelo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando alguien es entregado a Satanás, ¿qué quiere decir ser entregado a Satanás? Ya dijimos, ¿quiere servir al diablo? Sírvalo, y sírvalo a tiempo completo. Consuma su obra. No oculte más su obra, consúmala. Acabe de chamuscarse. También significa que cuando alguien es entregado a Satanás, queda bajo su dominio y sin la protección o bendición de Dios. El vicio, la tendencia se lo lleva. El propósito de Pablo al entregar a Satanás eran que aprendieran a no blasfemar estas personas y se arrepintieran. Y un caso más fue el de Ananías y Zafira, quienes fueron privados de la vida como recompensa por renunciar al arrepentimiento, en una época, por supuesto, de un tremendo avivamiento, donde lo que más se le cobró a Ananías y Zafira no fue el haber contribuido con las finanzas de la manera que lo prometieron, sino el haber usado el nombre de Dios en vano y decir que ellos eran generosos o pretender serlos y usar el nombre de Dios. No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. La disciplina de Dios puede ir aún hasta cortar la existencia de alguno. Quiero decir que cuando Dios dice: esta persona no tiene remedio, esta persona está consumida, es cristiano, pero sigue bebiendo trago, sigue embriagándose de esto o de aquello, no voy más, lo voy a sacar de este mundo porque yo pagué por él, yo lo escogí y él ha renunciado al arrepentimiento. Que el arrepentimiento no solamente es la evidencia de tener eternidad, sino puede ser que sea la evidencia o el derecho de permanecer en el mundo terreno, en victoria total. La disciplina de Dios puede ir uno hasta cortar la existencia de alguno. Primera de Corintios 11, 31 y 32 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Qué es ser juzgado? Que todo lo que está oculto Dios lo saca a la luz. Por eso las circunstancias son empujadas para cometer actos impúdicos para aquellos que viven cosas internas y pensamientos que no los declaran y actividades ocultas, pero son empujados en el sentido que Dios quita su protección para que salga a la luz el pecado que venimos cometiendo. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados
con el mundo. Es claro que hasta el final tendremos que probar si somos de Dios o solamente pretendemos serlo. Romanos 9:6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Son israelitas el pueblo que el Señor le dijo: porque me seréis santo en toda vuestra manera de vivir. Vivimos en un mundo de guerras entre Dios y el diablo, ángeles y demonios, y dentro de la iglesia entre verdaderos hermanos y falsos hermanos, entre verdaderos pastores y falsos pastores, entre verdaderos maestros y profetas y falsos profetas y maestros. Y pues no puedo terminar sin preguntarle: ¿de qué lado o en qué lado está usted? Oremos. Padre, queremos orar en el nombre de Jesucristo, darte gracias hoy por la meditación de tu palabra. Darte gracias, Señor, hoy por la guerra espiritual que tenemos hasta el final con nuestra propia carne, con el mundo, con el diablo, Señor. Esa guerra que tenemos, que tú garantizaste la victoria al haber vencido tú. Y queremos, Señor, pedirte misericordia. Y queremos darte gracias por la autoridad que diste a Pablo, y darte gracias, Señor, como él intervino en la iglesia, el encargo que dio a Timoteo. Y te pido, Señor, que si tú has encargado a alguien acá, esta iglesia, Señor, que tú redargullas a las personas para saber quién encargó, qué tipo de actividad encargó, porque ellos no son solamente aquí visitantes, Señor, sino ellos son tu pueblo y tú los has puesto en este lugar. Igualmente, Señor, damos gracias por lo que la Biblia narra de la entrega a Satanás. Damos gracias que no nos dejarás, Señor, vivir en pecado sin que intervengas por vida o por muerte a favor nuestro, siendo condescendiente a la obra preciosa que hiciste en la cruz. Entregaste tu propia vida por nosotros y por la iglesia. Te damos muchas gracias y alabamos tu nombre al recordar que somos soldados de Jesucristo.